Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Julián y la Gente. Mi nombre es Julián Saucedo y en la jornada de hoy nos acompaña el señor Gustavo Lozano, jurista, especialista en la materia de derecho de familia, y lo que vamos a hablar es principalmente la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial, todo lo que tiene que ver con las leyes que nos rigen y nos dan costumbres generalmente. Eso nos explicará mejor el doctor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Julián. Buenas noches a toda tu gran audiencia, a tu producción. Un equipo de trabajo muy importante. Importantísimo y sofisticado. Muy sofisticado. Sabes que con el equipo hablábamos un poco de lo que tiene que ver con los cambios y qué se espera, qué expectativa hay y cuánta resistencia puede generar, como generan todos los cambios en general. En particular que tiene que ver con el Código Civil. Bueno, en realidad este es un cambio que se venía anunciando hace mucho tiempo. Hubieron varios proyectos de unificación civil y comercial desde el año 87 en adelante, así que no es una cosa extraña, es algo que lo veníamos acariciando todos los juristas y todos los abogados del país, que queríamos que la legislación se actualice, se ayorne con las nuevas normas internacionales, con los convenios internacionales, los tratados, las costumbres de países desarrollados en cuanto a derechos humanos, en cuanto a los valores que se deben incorporar a la nueva legislación, como es la solidaridad. Y estos nuevos vientos solamente podían concretarse en un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Yo lo simplifico un poco y le hago la pregunta muy simple, pero que a la vez también es muy difícil de contestar. ¿Es bueno o es malo? Es muy bueno. ¿Es muy bueno? Sí. ¿Por qué? Primero porque significa una actualización, es decir, todo lo que un código del año 1871 significaba en el siglo XXI, es decir, su fuera de tiempo, de su destiempo, con este nuevo código se actualiza, se moderniza, se pone a la altura de las circunstancias, a nuestra realidad internacional, nacional, regional, porque somos un país integrado a Latinoamérica y por lo tanto costumbres nuevas, costumbres que no estaban en nuestro código viejo y que ahora se ven reflejadas con mucha naturalidad y con mucha simpleza y sencillez en el nuevo Código Civil y Comercial. El código antes, el de Vélez Sarsfield, que es el Código Civil y Comercial, se hizo con base de derecho estadounidense, con base de derecho francés. ¿Qué tipo de base tiene? Este tiene una base sumamente argentina. Si bien muy nuestra, es decir, si bien se han incorporado institutos del derecho comparado, es decir, derecho francés, del derecho español, sobre todo en materia comercial, es decir, el comercio es algo que es internacional, es global, uno no puede tener normas específicas, pero sí no estaban en nuestra legislación y ahora están. Es decir, lo que el mundo moderno se actualizó también significa la actualización para el Código Civil argentino. ¿Esto quiere decir que cambiaron las leyes? Cambia sustancialmente, porque cambia lo que trae el nuevo Código Civil, es una nueva mentalidad, una mentalidad abierta, es decir, no un paradigma cerrado como tenía el Código anterior, sino es una mentalidad abierta a todos los cambios, a todo lo que se ha generado en estos últimos años de democracia en el país y en Latinoamérica, porque es importante destacar que la Argentina era uno de los pocos países que no reformaba su Código Civil. Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, todos han reformado su Código Civil en los años 80, en los años 90, en el año 2000. ¿Y Argentina? Acá costaba un poco más. Y bueno, no es fácil cambiar un Código Civil, hay que conjugar una serie de intereses, digamos, y por cierto, toda la comunidad tiene derecho a participar y a dar su opinión. Se hizo así, tengo entendido, se recorrió el país. Se recorrió todo el país, se recorrió en materia de doctrinaria, todas las opiniones doctrinarias, y es decir, están todos, en cierta forma, han sido consultados en este. ¿Y qué tanto aporta? Muchas veces son cuestiones muy técnicas. ¿Aporta cuando uno hace ese recorrido? Por supuesto. Sobre todo pienso en la diversidad que hay en Ushuaia o en La Quiaca a la hora de aportar o de las problemáticas sociales. Hubieron muchas modificaciones. Desde que se presentó el proyecto por una comisión de especialistas hasta que salió por diputados,
hubo muchas modificaciones. Incluso en la Cámara de Senadores hubo modificaciones, en la Cámara de Diputados, y fueron modificaciones importantes. En algunos casos, por ejemplo, en materia de familia existía un instituto que fue hecho por la comisión que se llamó la maternidad subrogada, que comúnmente denominado el alquiler de vientre. Funciona en muchos otros países, ¿no es cierto? Incluso hay artistas argentinos que se fueron a Estados Unidos para recurrir a esto. ¿Se iban porque nuestra legislación no lo contemplaba, o porque...? No lo contemplaba ni lo contempla porque se modificó. Muy bien. Eso entonces, no ¿cómo quedó? Y se fue derogado. Ahora existe solamente 3 tipos de hijos, digamos, ¿cierto? Los hijos biológicos, los hijos, digamos, que vienen por medios de técnicas de reproducción asistida, es decir, la fertilización asistida, y la adopción. Los 3 son iguales, no hay ninguna diferencia, tienen los mismos derechos, los padres tienen las mismas obligaciones, pero son 3 vías de tener un hijo. Y el de la maternidad subrogada, o sea, el alquiler, no salió. Ese es un instituto, por ejemplo, una reforma que se hizo en el Código. Que se hizo en este pasar por la Argentina y consultar. En ese paso por todas las distintas comisiones y los distintos sectores que se vieron representados, incluso en asambleas legislativas que se hicieron en distintas provincias. En Corrientes, me acuerdo, vinieron a la Facultad de Derecho, vino una comisión legislativa de senadores y diputados y convocaron a muchos sectores que expresen su opinión, y así se hizo, y por cierto eso se recogió en la voluntad de los legisladores que después aprobaron el... No conviven los 2 códigos, ¿no? A partir de agosto, cuando empieza a aplicarse el nuevo código... Terminó el código. Se terminó el código viejo. Es bueno es muy buena la pregunta, Julián, porque esa es la inquietud que está rondando en estos días. ¿Qué hacemos con las cuestiones pendientes, ¿no es cierto? Los trámites que están en tribunales, ¿no? Bien, hay un artículo expreso que dice el mismo código, que es el artículo 7, que establece algo parecido a lo que ya establecía el anterior, que dice que el código se aplica a las relaciones preexistentes. La nueva ley se aplica a las relaciones que están en trámite, porque es obvio que una ley, una relación que está en trámite, no pueda, derogada la ley, dictarse una sentencia conforme a una ley derogada. Está bien. ¿No es cierto? Es bastante grueso pensar que puede dictarse normas, dictarse sentencias o fallos en base a leyes derogadas. Está bien. Ahora, vamos a ir a un breve corte, pero te hago una pregunta así como gancho para el bloque que viene. Si yo tenía derechos adquiridos y en este nuevo código estos derechos se ven vulnerados, puedo reclamarle a alguien, me imagino. Lógico. Bueno, es decir, no me contestes todavía, ya venimos, Gustavo. Vamos a un breve corte, enseguida volvemos y seguimos hablando de esto que tiene que ver con la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial en la Argentina a partir de agosto. Tener el primer parque industrial maderero del país. Eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes. Con el banco es más fácil. Todos los días, 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard y Visa. Y 20% de descuento más 5% de devolución del IVA con tarjeta de débito Maestro. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar para conocer los comercios adheridos. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Que Coca-Cola nos elija para hacer su planta embotelladora para toda la región. Eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes. Estamos de vuelta nuevamente con el doctor Gustavo Lozano. Le preguntaba yo, doctor, antes de irnos al corte, con la aplicación del nuevo código, ¿cómo queda los derechos adquiridos que yo tenía en el viejo código? ¿Cómo conviven las normas? Si conviven. Exacta, muy buena la pregunta, Julián. Esa es la excepción, la única excepción que contempla la ley. Es decir, la ley se aplica sí o sí a las relaciones existentes a este momento. Pero
no puede esa aplicación de la ley nueva derogar o, digamos, vulnerar derechos que ya han sido adquiridos. El problema es cuáles son los derechos que ya han sido adquiridos. Ese es el problema. Es decir, planteado un derecho como adquirido, la nueva legislación no lo puede modificar. Sí, como una excepción. Es un caso, a mí me ponían el ejemplo, cuando me explicaban esto, me ponían el ejemplo de los divorcios. Claro. En el caso del divorcio, donde antes había un culpable y un inocente en el proceso de divorcio, digamos, ahora mucha gente, todo el mundo dice, van a salir a divorciarse masivamente. ¿Es tan así? ¿Cómo se contempla esto del culpable y el inocente a la hora de establecer las responsabilidades, digamos? Bueno, ese va a ser uno de los temas de los juzgados de familia, que tienen que tomar una posición al respecto. Yo creo que no le cabe otra alternativa que si van a dictar una sentencia en función del derecho, en función de la ley, la nueva ley ya no establece más digamos, divorcios culpables. Como tampoco establece, ya desapareció lo que antes se llamaba la figura de la separación personal sin divorcio. Es decir, no podrían a partir de hoy dictar una norma que haga lugar a una sentencia, que haga lugar a una separación personal sin divorcio, porque no existe más. Una separación personal sin divorcio es cuando se separan de hecho, digamos. No, es una separación legal, pero no disolvía el vínculo. Porque hoy en día el nuevo Código Civil no contempla más esa figura, así que de modo alguno pueden resolver una cuestión que esté pendiente en función de una ley que ya no está vigente. Una cosa son los derechos que se adquirieron y otra cosa es las cuestiones pendientes. Es decir, si desapareció la culpabilidad en la nueva legislación, ¿cómo alguien va a entender que uno es culpable y el otro es inocente si ya no existe más esa ley? Nunca más va a poder juzgarse de esa manera. No se puede resolver. Porque fue derogada la ley. Exactamente. Yo te voy a problematizar un poco más. ¿Qué pasa con el contexto de ese vínculo? Por ejemplo, los hijos. Bueno, por cierto, ahora eso digamos, se ha actualizado, se ha ayornado, y hoy en día es mucho más sencillo, mucho más ágil, porque existen normas procesales que le dicen al juez cómo tiene que actuar, en función de que es un sujeto vulnerable y que debe actuar con premura, con celeridad, con economía, sin dilataciones, y tomar medidas cautelares de urgencia. Va a ser más fácil establecer, por ejemplo, las cuotas alimenticias o esas cuestiones que siempre, las tenencias, que son cosas que constantemente generan dificultades, e incluso mucho trámite procesal de abogados que constantemente, muchas veces ponen trabas, a veces. La ley le da muchas facultades al juez. Esta es una ley que da muchas facultades al juez para resolver. Es decir, el juez tiene que, digamos, ponerse los pantalones y acompañar a esta nueva mentalidad de la ley, que es que le da la suma responsabilidad para resolver cuestiones en el tiempo oportuno. Porque hay una norma, digamos, que hace a los derechos humanos, que ha sido establecida en cuanta convención internacional existe, incluso legislada por la Corte Europea, que es que la demora es violatoria de los derechos humanos. La justicia tardía no es justicia. La resolución tardía, la resolución que llega, es contraria a los derechos humanos, porque un derecho humano es a tener justicia. Una justicia que llega tarde no es justicia. No es justicia. ¿Establece sanciones para quienes no cumplan? No, lo que le da son herramientas efectivas para que el juez pueda resolver con mucha potestad, con muchas facultades. Es decir, no como era antes el proceso dispositivo, en donde todo tenía que escucharse de una parte, la otra parte tenía el mismo derecho y había que escucharle y resolver, y después en recurso de apelación la doble instancia y así. Mientras tanto pasaban los años y la injusticia quedaba latente en ese conflicto. Las personas no podían desarrollar nuevos vínculos. Lógicamente, es decir, hay que tener en cuenta que siempre la ley lo que hay que interpretar de buena fe la ley. Es decir, lo que la ley tiende es a mejorar una situación y no a empeorarla. Es decir, la ley nunca puede ser interpretada como una excusa para la injusticia. Eso es algo que hay que decirle a muchos abogados, que muchas veces dificultan los procesos en pos de... Yo entiendo que eso tiene que ver, decir, la nueva ley le otorga facultad al juez para conducir el proceso y tener la dirección en su jurisdicción, en su facultad, como para evitar todo este tipo de problemas.
y resolver, porque le da, por ejemplo, una herramienta fundamental, que es lo que en cierta forma asegura el derecho de las personas, que son las medidas cautelares. Que antes era una cuestión procesal, estaban los códigos provinciales, ahora está en el Código Civil. Y le dicen en el caso de los alimentos, por ejemplo, los alimentos provisorios deben ser declarados en forma inmediata. Y establece sanciones para el incumplimiento, establece una tasa activa de las más fuertes y de las más altas de las tasas que establece el mercado para el caso de... ¿Puede terminar con pena de cárcel siendo un delito civil? No, el Código Civil nunca va el Código Civil tiene por principio la libertad de las personas. O sea que nada que tenga que ver contra la libertad. El Código Civil no manda preso a nadie, pero sí establece sanciones muy fuertes y que en este caso el juez está facultado para hacerlo y para que se cumpla con lo que dice en su sentencia. Hablábamos hoy de lo que tiene que ver con los vientres alquilados, lo que se genera in vitro, digamos, también hay un concepto establecido, claro, en la vida a partir de cuando se concibe. Por cierto, asegura la filiación, o sea, la relación con los hijos que provenga de unas técnicas de fertilización asistida, genera mucha incertidumbre en la persona, sobre todo cuando hay que acudir a un banco genético, a un banco que otorgue, digamos, el material genético. ¿Se establece eso? ¿Quién es el padre? Está perfectamente establecido y digamos, está prohibido, digamos, que se investigue sobre el donante, claro, porque el donante puede llegar a dar 1 millón y se imagina si el donante tiene 1 millón de juicios de alimentos, 1 millón de juicios de alimentos por 1 millón de personas. Un juicio de filiación. Bueno, rápidamente vamos a ir a otro corte, pero esto es el Código Civil y Comercial. Me interesa saber también en qué se modificó los conceptos comerciales y principalmente el de la propiedad privada, un concepto que siempre genera polémicas en el hacer liberal de nuestro sistema capitalista. Vamos a un breve corte, Gustavo, ya volvemos. Gracias. Ser el primer productor nacional de arroz. Eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes. Desde al día, información en la región. www.nordestealdía.com, tu diario digital. Haber traído el gas a Corrientes. Eso es ir para adelante. Gobierno de Corrientes. Estamos de vuelta con el doctor Gustavo Lozano, especialista en Derecho de Familias, la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial. Hablábamos de lo que tiene que ver con la familia. Ahora me interesa hablar de lo comercial, que también tiene que ver con esto que vos decías de la interpretación positiva. Y en el comercio no siempre es tan fácil. ¿Este código establece normas claras, digamos? Sí, digamos que el Código de Comercio, como estaba, prácticamente no tenía vigencia. Es decir, se dictaron tantas leyes comerciales que quien quería saber algo de comercio lo que menos podía hacer era abrir el Código de Comercio y no irse a una ley específica. Pero el comercio es una dinámica internacional, es decir, es imparable. Aparte tiene otros valores el comercio, no es la persona humana. El comercio tiene por finalidad agilizar las negociaciones, el negocio, digamos, el intercambio, el tráfico de bienes. Entonces, por cierto, tiene reglas y costumbres que son internacionales y necesitan de una actualización permanente y es mucho más globalizado. Es decir, no se puede vivir en una isla comercialmente. Entonces, un código que no se actualiza, un código que no digamos, recepta a las nuevas figuras del comercio, por cierto, va a ser un libro que no se va a abrir nunca. Los autores, me acuerdo de Derecho Comercial, hablaban del requiem para el Código de Comercio. El requiem para el Código de Comercio, todo el proceso que había que llegar antes de... Claro, es decir, como ya no quedaba más nada del Código de Comercio.
Bueno, ahora este código lo que hace es simplificar el problema que antes nos llevaba a distinguir entre civiles y comerciantes. Hoy en día no hay más ninguna distinción. Las actividades comerciales hoy en día son realizadas por los particulares. Antes había que establecer si la persona era comerciante o era civil. Tenía una competencia especial, tiene plazos especiales, nulidades especiales, caducidades especiales, prescripciones especiales, todo porque todos somos comerciantes. Hoy somos todos. Y todos somos civiles. Así es. Los actos de comercio lo hacemos naturalmente todas las personas. Pero además había que unificar toda esta dualidad de normativas distintas. Entonces, en el Código Civil y Comercial esto está unificado. Muy bien. La parte civil se nutre del comercio, de la parte comercial en cuanto a que es dinámico. Y la parte comercial se nutre del Código Civil porque el Código Civil tiene en cuenta la persona humana. ¿Y esto de la dignidad de la persona? Sí, entiendo. ¿Y la propiedad, cómo se establece? ¿Había figuras que existen actualmente que no estaban contempladas en el Código? No, sí, por supuesto. En materia de propiedades, nosotros teníamos 7 tipos de propiedades, ahora tenemos como 19. Es decir, se incorporaron todas las formas de propiedad moderna. Que ya ¿Por ejemplo, alguna? Digamos, la propiedad forestal, los country, los condominios, de la propiedad los cementerios privados. Ajá. Porque el country no es una propiedad horizontal, a pesar de que viven todos, tampoco es un condominio, porque vive mucha gente, pero tiene reglas específicas. O sea, ¿hasta dónde es uno dueño del lugar donde habitas y en la medida que tiene que cumplir con ciertas normas? Claro, no es una propiedad especial, no es la propiedad que establecía el derecho romano hasta el cielo y hasta el infierno. Uno podía hacer, inclusive destruir la propiedad. Eso no se puede. Es decir, hoy en día hay que vivir en una propiedad con limitaciones porque vivimos en sociedad. Eso no quiere decir que nos pueden sacar la propiedad. Eso no, está muy lejos de un pensamiento, digamos, que critica el nuevo código diciendo la propiedad ahora resulta que puede... Es relativa. Que puede venir alguien y sacarnos nuestra propiedad. Hay quienes tienen miedo de que le saquen la propiedad. No, es decir, en nada modifica el sentido de propiedad que tiene nuestra Constitución Nacional, pero sí establece nuevas formas de propiedad, incluso la propiedad aborigen, ¿no es cierto? Que eso fue modificado sustancialmente, incluso quedó relativizado en el nuevo código, porque originariamente se hablaba de la propiedad aborigen, pero hubo resistencia por parte de los pueblos originarios y se eliminó. Pero hay muchas otras propiedades y lo fundamental en este caso es el fideicomiso. Ajá. ¿Por qué? Y porque es una figura, primero que existía en todo el mundo, ¿no es cierto?, y muy práctica, y es una operación, digamos, un tipo de propiedad en donde uno no es dueño de la propiedad, sino por un tiempo determinado, generalmente mucho tiempo, largo, 20, 30 años, y después tiene que devolverle al dueño. Pero durante ese tiempo usó usufructuó el bien, que puede ser, digamos, fideicomiso de dinero, fideicomiso de bienes muebles, fideicomiso de inmuebles. Sí. Había leyes, por ejemplo, leyes financieras que hablaban de la propiedad fiduciaria del dinero. Yo pienso en eso, pienso en un leasing, por ejemplo, eso no estaba contemplado jamás en el Código. No estaba y ahora está expresamente reglamentado. Y eso es un cambio digamos, ideológico de ver la propiedad. Porque en el leasing uno no es propietario, pero puede disfrutar de los bienes sin necesidad de adquirirlos. Esa ideología de adquisición de propiedad es la que este nuevo sistema de propiedades lo pone en manifiesto, es decir, como una modificación. Y respecto a la celeridad, ¿no se va a abarrotar la justicia con tantos nuevos institutos, regulaciones, formas en sus procesos? Una justicia que muchas veces uno la ve un poco torpe, un poco lenta, un poco pesada, si se puede decir así. Al contrario, porque esta nueva legislación lo que viene a hacer, es decir, no, la ley no significa que hay que ir a la justicia. La ley rige y si yo voy a celebrar un contrato de leasing, tengo toda la normativa de lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, no tengo por qué ir a la justicia. La justicia hará en casos excepcionales. En caso que se rompa la ley. Claro, es decir, el problema del abarrotamiento de cuestiones en la justicia no es problema de la ley, digamos. Es decir, la ley lo que puede hacer es que los procesos judiciales se dilaten y se eternicen, pero ir a la justicia, incluso creo que con esta ley se va
se va, digamos, a simplificar mucho mucho no va a ir a la justicia. ¿Por qué se va a resolver previamente? Incluso establece el propio Código Civil como forma de solucionar el conflicto medios alternativos. Como la mediación. Es una cosa que está muy en boga en el derecho. Claro, la mediación. Se refiere expresamente. Mediaciones cuando hay dos personas que tienen un conflicto que ya llegaron hasta ahí, digamos. Y bueno, muchas cosas sí, hace falta sí un cambio de mentalidad que va a venir solo como consecuencia de las nuevas generaciones y de algunas reformas que hay que hacer en materia arancelaria para que pueda confiarse más en la mediación. Es decir, la mediación, como cualquier otro instituto alternativo, es muy bueno y funciona en todo el mundo. O sea, ¿por qué no va a funcionar acá? ¿Por qué no va a funcionar en la Argentina? Evidentemente funciona también, porque muchas cosas se arreglan en mediación. Y en todo el país está la mediación hace muchos años, pero ahora está en el Código Civil también. Muy bien, entonces podemos ir a consultar ahí un código fácil. Y le faculta al juez en cualquier momento a llamar a mediación, a convocar. Es más, no lo faculta, lo obliga. Estamos sabiendo, con esto vamos cerrando también, estamos sabiendo en la sociedad en general qué percibe usted respecto al conocimiento de que se va a cambiar las normas, va a haber una nueva, yo creo que regulación de la vida civil. Una de las figuras que el derecho español la instaló hace mucho tiempo se llamó el asesor de familia, que significaba que todas las familias tenían un asesor jurídico que en cierta forma ante un conflicto familiar esta persona le decía: ¿tenés derecho o no tenés derecho? ¿Esto se hace así o no se hace así? ¿No es cierto? Era un asesor, le daba su idea de lo que dice la ley. Un asesor legal, como puede tener. Un asesor legal, pero de familia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando la ley es muy compleja, se necesita un asesor legal. Pero cuando la ley es muy simple, es cuestión de leerlo. No necesita ir a la facultad. ¿Una ley simple o una ley compleja? Una ley simple, una ley sencilla, una ley con un idioma nuestro. Lo último, vamos cerrando. Algunas cuestiones personales. ¿Tiene familia? ¿Hace cuánto se dedica al derecho? No, bueno, al derecho yo me dedico hace más de 35 años, ¿no? Me recibí en el 79 y desde ahí estoy en la actividad y en la docencia. Y he pasado por muchas etapas muy lindas, digamos, donde se trabajaba muy bien, etapas muy complejas, y hoy en día estamos en una etapa en donde hace falta un cambio. ¿En la justicia en particular, dice usted? En el operador jurídico. Muy bien. Nosotros tenemos que, en cierta forma, ponernos al servicio de la gente y no a la inversa. Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Tenemos que ser operadores, es decir, un médico tiene que curar, tiene que solucionar el problema. No puede ser que se enferme yendo al médico, Entonces, los abogados también tenemos que comprender eso, que si no lo hacemos y no cambiamos nuestra actitud, no cambiamos nuestra manera de trabajar, digamos, de ponernos al servicio de la solución, al servicio de la gente, vamos a cada día dejar de ser menos operadores de los conflictos. Porque si usted se va al abogado y en lugar de tener un conflicto tiene dos, es probable que en lugar de eso vaya a un curandero o a uno de estos magos para que le solucione el problema, pero no a un abogado que no lo va a solucionar. Seguro va a ser más rápido, sobre todo los tiempos que corren. Entonces, uno busca tenemos celeridad. que pensar un poco más en nuestro servicio a la gente. Muy bien, muy amable, muy claro en sus conceptos. Muchas gracias. Gracias, Julián. Gracias a usted, muy amable por invitarme a tu prestigioso programa y a tu gran audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos nuevamente. Dejamos o tratamos de dejar algunos conceptos claros de lo que es la nueva aplicación del Código Civil y Comercial en la Argentina a partir del mes de agosto. Saludos y estamos en contacto.